Un gran maestro toma la mano, abre la mente y toca el corazón. Estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Organizar la información de forma personal se considera como una habilidad importante para aprender a aprender. La información que brindamos pertinente para educadores y parte de la labor educativa. Es necesario resaltar una síntesis mediante organizadores gráficos adecuados. Por esa razón, el uso de este tipo de estrategias representa una variedad de herramientas educativas. Los docentes que poseen un repertorio amplio de estrategias pueden proponerlas a los estudiantes ya sea para utilización de ellos o para nosotros. Tal estrategia constituye formas novedosas de presentar los contenidos cuando no es posible prescindir de las explicaciones, y tienen mucha efectividad durante el desarrollo de las secuencias didácticas porque también nos pueden hablar con ejemplos ahora que el nuevo modelo educativo permite ser más abierto pero solo en algunos niveles educativos. Cuadro sinóptico. ¿Qué es? El cuadro sinóptico es un organizador gráfico muy utilizado, ya que permite organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar los conceptos de lo general a lo particular, y de izquierda a derecha en orden jerárquico. Para clasificar la información se utilizan llaves. El origen del cuadro sinóptico. Una mirada a su creación, el cuadro sinóptico es una herramienta gráfica que se utiliza para organizar y resumir información de manera visual. Fue creado en los años 30 por el educador y psicólogo Joseph Novak, quien buscaba una forma de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Novak se inspiró en el trabajo de Jean Brunner, quien desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento y la importancia de la estructura en la organización del conocimiento. A partir de esta idea, Novak creó el cuadro sinóptico como una forma de representar la estructura de un tema o concepto de manera clara y concisa. El cuadro sinóptico se basa en la estructura jerárquica, donde los conceptos principales se colocan en la parte superior y los subconceptos o detalles se van agregando en los niveles inferiores. Además, se utiliza la simbología y la conexión de flechas para mostrar la relación entre los diferentes conceptos. Con el tiempo, el cuadro sinóptico se ha convertido en una herramienta muy útil en la educación y en otras áreas, como la planificación, la organización y la toma de decisiones. Sirve para resumir. Organizar información de manera eficiente, lo que permite una mejor comprensión y retención de la misma. En resumen, el cuadro sinóptico es una herramienta visual que surgió en los años 30 gracias al trabajo de Joseph Novak. Se basa en la estructura jerárquica y se utiliza para organizar y resumir información de manera eficiente. Es una herramienta muy útil en la educación y en otras áreas que requieren la organización y el resumen de información. A pesar de que el cuadro sinóptico tiene varias décadas de existencia, actualmente es muy utilizado y sigue siendo una herramienta muy útil para la organización y la comprensión de la información. Su creación ha sido una gran contribución al mundo de la educación y a otras áreas, y su evolución y adaptación a las nuevas tecnologías y necesidades seguirá siendo un tema de interés en el futuro. ¿Cómo se realiza? Se identifican los conceptos generales o inclusivos. Se derivan los conceptos secundarios o subordinados. Se categorizan los conceptos estableciendo relaciones de jerarquía. Se utilizan llaves para señalar las relaciones. ¿Para qué se utiliza? El cuadro sinóptico permite establecer relaciones entre conceptos, desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías, organizar el pensamiento, facilitar la comprensión de un tema. ¿Cuadro comparativo qué es? Los primeros ejemplos formales de cuadro comparativo empezaron a aparecer a comienzos del 1800. Charles Smith y John Townsend publicaron tablas comparativas en las cuales se listaban las alturas de varias montañas y elevaciones de todo el mundo. El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Una cuestión importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos que se desea comparar. Se marcan los parámetros a comparar,
Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento. Se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados. ¿Para qué se utiliza? Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la emisión de juicios de valor. Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y categorizar información, ayuda a organizar el pensamiento. En este apartado realizamos el siguiente ejemplo para evaluar el desempeño a través del cuadro comparativo que se asimila a la rúbrica, pero en este caso, es de manera personal. Este nos puede servir para realizar una recolección de información. Esto se lleva a cabo al principio para ver los conocimientos previos que se desarrollaron con su docente y aula anterior para saber bajo qué nivel nos encontramos o en caso de promedios cuáles serían los mejores o como en él. Ejemplo que aclara algunos casos a revisar o hace sugerencia a una escala de promedios para ver qué niños requieren apoyo de refuerzo escolar o en todo caso enviar material extra para resolverlo en casa. Es por ello que se brinda el ejemplo sobre la posible evaluación de desempeño educativo. Es claro que la tabla comparativa se diseña a como se es conveniente, siempre y cuando cumpla con la organización como en el ejemplo. Matriz de clasificación, ¿qué es? El nombre de esta metodología es un homenaje al expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, un general que tenía un rango de 5 estrellas y que presentó la idea que originó la matriz. La matriz de clasificación es una estrategia que permite hacer distinciones detalladas de las características de algún tipo de información específica. El objetivo es formar conjuntos o clases. ¿Cómo se realiza? Primero se debe identificar los elementos que se desean clasificar y se hace un listado para después determinar los elementos o temas en grupos iniciales. Consecuentemente se determinan los elementos y las categorías que se van a clasificar. Después se identifican las características que hacen a cada categoría distinta a otra. Es importante verificar si las características de los elementos cubren las necesidades de las categorías para que al final se dé una conclusión de los resultados de la clasificación de los elementos. ¿Para qué se utiliza? La matriz de clasificación permite llegar a determinar detalles que a simple vista no podríamos determinar. Agrupar en clases determinadas o no, dependiendo del interés del trabajo que estemos desarrollando. Si para una clasificación tenemos las categorías a priori, entonces las utilizamos. De lo contrario, primero realizamos el agrupamiento y después hacemos emerger las categorías. Es muy útil en el análisis de datos cualitativos hermenéutica. A continuación, un ejemplo de lo que podría ser una matriz de recursos de aprendizaje a través de los canales de percepción, naturaleza, nivel de desarrollo cognitivo, origen y uso. Matriz de inducción. ¿Qué es? La matriz de inducción es una estrategia que sirve para extraer conclusiones a partir de fragmentos de información. En ese caso es similar al anterior pero con otros puntos importantes y diferentes dentro del mismo contexto educativo. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos y parámetros a comparar, puesto que el primer paso es comparar los elementos, después se toma nota de ellos y se escriben. Por congruencia se analiza la información recolectada y se buscan patrones donde se extraen conclusiones con base en el patrón observado y se buscan más evidencias que confirmen o refuten las conclusiones. ¿Para qué se utiliza? La matriz de inducción nos permite extraer conclusiones para identificar elementos de comparación, encontrar semejanzas y diferencias entre conceptos, temas o hechos para desarrollar el pensamiento crítico, analizar, sintetizar y emitir juicios. Cuando hablamos de un aparato crítico en el marco teórico o marco teórico referencial de las tesis, estamos hablando de una discusión que aporta el autor, la cual verdaderamente constituye una inducción. ¿Para qué nos sirve un diagrama? El creador de los diagramas radiales fue William Playfair, que son representaciones esquemáticas que relacionan palabras o frases dentro de un proceso informativo. Esto induce al estudiante a organizar esta información no solo en un documento, sino también mentalmente, al identificar las ideas principales y subordinadas según un orden lógico.
Todos los diagramas nos permiten organizar la información, identificar detalles, identificar ideas principales, para desarrollar la capacidad de análisis. ¿Cómo se realiza el diagrama radial? El orden del diagrama radial es ubicar la idea principal, ya sea una palabra clave o frase corta en el centro, encerrada en un círculo o un cuadrado. Las palabras y frases deben unirse con líneas o flechas. Los diagramas pueden ser de dos o más subtemas que nos pueda guiar conforme al objetivo del tema con el diagrama. Características y ventajas. Se emplean para explicar un tema de una manera sencilla. Herramienta de soporte en el proceso formativo. Pueden hacerse infinidades de diagramas radiales, de cualquier tipo. Desarrolla las capacidades de análisis. Se visualiza de forma integral y rápida la información. Facilita la percepción y el recuerdo de las ideas. Estimula la creatividad. A partir de las ideas secundarias se puede profundizar con otro nivel de ideas que aporten información detallada. Es una estrategia de aprendizaje que puede emplearse desde la primaria hasta los grados más avanzados de la universidad. A continuación se encuentra un ejemplo de diagrama radial, sobre un cuento. Esto nos ayuda mucho a repetir la historia cuando les leemos una historia, o alguna síntesis. El realizar este mapa nos ayuda a nosotros a organizarnos y por otro lado nos ayuda a enfatizar las partes para que después se les pregunte a los alumnos y ellos logren con éxito recordarlo. Por otro lado, si les pedimos que el alumno realice este diagrama, se vuelve un aprendizaje significativo por el simple hecho de hacerlo de manera libre y a su estilo, pero sin olvidar cómo se realiza este diagrama. Diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa. ¿Qué es? El diagrama de causa-efecto es una estrategia que permite analizar un problema identificando tanto sus causas como los efectos que produce. Se representa a través de un diagrama en forma de pez. En el seguimiento de la realización del diagrama se encuentran las MMs de la calidad, métodos, máquinas, materiales y mano de obra. No es necesario utilizarlas en todo, pero puede servir de mucha ayuda para los problemas empresariales, entre otros. El de las 4 P lugares, procedimientos, personas y actuaciones que corresponden a las palabras en inglés places, procedures, pesas y performances. El de las 4 segundos suministradores, sistemas, habilidades y entornos que corresponden a las palabras en inglés supplies, systems, skills y surroundings. Dichos ejes se utilizan sobre todo en áreas de la administración, sin embargo, se pueden utilizar en cualquier otro ámbito o para elaborar una clasificación acorde con el contexto del problema. El docente debe utilizar la estrategia modelando su uso para que los estudiantes la puedan aplicar en situaciones simuladas o en contextos reales. ¿Cómo se realiza? Se coloca en la cabeza del pez el problema a analizar. En la parte superior de las espinas del pez, se colocan las categorías acordes al problema considerando los 3 ejes y su clasificación. Con dicha categorización se pueden identificar más fácilmente las áreas sobre las que recae el problema. Se realiza una lluvia de ideas acerca de las posibles causas, las cuales se ubican en las categorías que correspondan. En cada categoría o espina del pez se pueden agregar subcausas o causas secundarias. Se presenta y se discute el diagrama. Diagrama de flujo. En 1921, los ingenieros industriales Frank y Lillian Gilbreth presentaron el diagrama de flujo de procesos en la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, American Society of Mechanical Engineers. Es un diagrama jerárquico que permite identificar un proceso, tiene una simbología específica para una adecuada lectura, nos permite representar de forma clara, esquemática y secuencial los pasos a seguir para desarrollar un proceso, algoritmo o sistema. El uso de los diagramas de flujo, o flujogramas, permite representar y visualizar de forma gráfica la secuencia o pasos estructurados requeridos para desarrollar un proceso complejo. Esto se consigue a través del uso de una serie de símbolos o figuras con significados definidos, dentro de los que se describen los pasos a implementar y el flujo a realizar de inicio a fin del proceso. Ventajas: diseñar, planificar y gestionar protocolos y equipos de trabajo. Implementar estrategias para desarrollar proyectos.
Analizar visualmente problemas o ideas. Estandarizar procedimientos para hacerlos más ágiles y efectivos. Facilitar la comprensión de procesos al sustituir grandes cantidades de texto por imágenes. Capacitar a nuevos empleados o hacer comprensible nuevas tareas a un equipo de trabajo ya existente. Identificar problemas, duplicidades y pasos innecesarios en un proceso. Documentar y analizar oportunidades de mejoras. Aumentar la productividad en el entorno profesional. ¿Cómo hacer un diagrama de flujo? Antes de comenzar a dibujar un diagrama de flujo debemos tener claro qué es y para qué sirve. Una vez que tengamos claro el objetivo y sus funciones, es el momento de planificar y organizar qué procesos se quieren representar y cuál es la mejor forma de dejarlos plasmados. La simbología se compone básicamente de óvalo, inicio y término del proceso. Rectángulo, actividad o procedimientos. Rombo, decisión, formula una pregunta o cuestión. Círculo, conector, es el enlace de actividades dentro de un procedimiento. Flechas, indican la direccionalidad del proceso. Por eso, para desarrollar correctamente un diagrama de flujo, es importante definir 5 pasos fundamentales. 1. Propósito y el alcance. Este primer paso es importante para poder diseñar un diagrama que realmente se adapte a las necesidades de la empresa o del proyecto. 2. Listado de procesos en orden cronológico. Antes de decidir el tipo de diagrama de flujo a usar es fundamental hacer un listado ordenado de los pasos que se incluirán en el diagrama y que se deberán desarrollar de forma cronológicamente ordenado. 3. Tipo de diagrama a realizar. Existen diversos tipos de diagramas tanto por su diseño, vertical, horizontal, panorámico, como por su aplicación, procesos, datos, entrada. Como norma general emplean formas rectangulares, ovaladas, de diamante y muchas otras variedades de símbolos para definir el tipo de paso, que junto a flechas sirven para conectar y establecer flujos secuenciales. Para iniciar es recomendable empezar con procesos sencillos y diagramas simples, a los que ir añadiendo detalles a medida que se tiene algo más de experiencia. 4. Forma de creación manual o a través de algún software. Se realiza un bosquejo a mano y luego se utiliza algún programa que permita crear procesos más complejos, automatice el proyecto y facilite su distribución como Lucidchart, Miro y Visio. 5. Confirmación y verificación de los pasos descritos. Con la colaboración de los involucrados en las fases del proceso a detallar se revisa que no queden detalles sin incluir, a la vez que se detectan y corrigen potenciales problemas antes de poner en marcha el protocolo. Todos estos temas se basan conforme a las necesidades del educador, pero también de los alumnos, mientras lo requieran para que puedan reforzar conocimientos de manera precisa y divertida. ¿Por qué no hay mejor manera que aprender de manera relajada y con palabras clave que sean capaces de invitar al estudio, dar la libertad de conocimiento sin dejar de lado la disciplina? Porque recordemos que lo que hacemos con nuestras acciones como profesores es lo que le hacemos a los alumnos, no dejando de lado lo que los niños deben de hacer de acuerdo a cada edad y etapa de madurez. Maestro, no olvides que el planear nos permite hacer y repetir los conocimientos para seguir haciendo para llegar a la meta. Maestra y maestro, deja que cometa errores, así aprendo. Ponme normas y límites, me ayuda a crecer. No soy malo, detrás de mi comportamiento hay una necesidad. Abrázame y aliéntame, es importante para mi autoestima. Juega conmigo no todo el día, solo un rato. No me compares, soy único e irrepetible. No me pegues, me enseñas a resolver situaciones con violencia. Si lloro, escúchame, si me ignoras, no solucionas el problema. Gracias. Tus acciones cuentan mucho.